La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Una escena totalmente horrible comenzaba a sentirse en cada rincón de la vecindad conforme se ocultaba el sol. El Chavo y la Chilindrina permanecían escondidos detrás del barril de madera, observando cómo la luz natural desaparecía por completo. Pasaron las horas y la noche se volvió sumamente helada en el primer patio. Los dos niños notaron que ninguno de los vecinos encendía las luces de sus departamentos. Las ventanas de las casas 14, 71 y 72 permanecían totalmente oscuras, pero desde adentro no se escuchaba ni un solo ruido de televisión, platos o conversaciones. Era un silencio absoluto y aplastante que nunca antes se había vivido en ese lugar. Al percatarse de la situación, la Chilindrina le dio un jalón a la camiseta del Chavo y le propuso caminar hacia el segundo patio para investigar qué era lo que había ocurrido allí durante la noche de Navidad. El Chavo sintió un miedo muy profundo al recordar la mirada vacía de Kiko junto a la fuente, pero sabía perfectamente que no podían quedarse sin hacer nada. Los dos niños avanzaron a pasos muy lentos y sigilosos por el pasillo estrecho que conectaba ambos patios. Al llegar al segundo patio, notaron que la fuente de agua estaba completamente seca y llena de moho oscuro. En ese momento, las puertas de los departamentos del segundo patio comenzaron a crujir despacio. El Chavo y la Chilindrina se pegaron a la pared, para no ser vistos en medio de la penumbra. Desde la sombra del departamento 24, salió doña Clotilde vistiendo su habitual vestido azul. La anciana no caminaba de forma normal, sino que arrastraba los pies con una rigidez espantosa, como si su cuerpo no tuviera articulaciones flexibles. Detrás de ella caminaba su perro Satanás, el cual no ladraba ni emitía ningún gruñido, limitándose a seguir a la mujer con la cabeza agachada y los ojos fijos en el suelo plano de piedra. Doña Clotilde caminó en dirección al centro del patio y se detuvo justo enfrente de la fuente. Al mismo tiempo que la anciana se paraba allí, la puerta de otro departamento se abrió de golpe y de su interior salió el profesor Girafales. El maestro no llevaba su ramo de flores ni su maletín, y caminaba con una postura tan derecha y dura que parecía un muñeco de madera. El Chavo y la Chilindrina contenían la respiración detrás de un muro para evitar que los descubrieran. Los dos adultos se miraron fijamente en medio de la oscuridad sin pronunciar una sola palabra. No había afecto, ni odio, ni ninguna emoción humana en sus rostros. Solo se quedaban parados frente a frente en un trance espeluznante. Sin duda alguna, un acto muy loco que confirmó las peores sospechas de la Chilindrina. La niña recordó de inmediato la conversación de la cena de Nochebuena sobre los entes que copiaban a las personas. La niña se acercó al oído del Chavo y le dijo en un susurro tembloroso que doña Clotilde tenía razón sobre los doppelganger. La Chilindrina le aseguró que las personas que estaban paradas en el patio no eran sus vecinos reales, sino copias exactas que habían tomado sus lugares para engañarlos a todos. El Chavo apretó los puños con fuerza, pero no pudo decir nada porque el terror le estaba cerrando la garganta de forma violenta. De repente, una sombra alta apareció en la entrada que conducía hacia el oscuro y abandonado tercer patio. Era la figura de un hombre grande que vestía una bata gris y pantalones oscuros. Al percatarse de la presencia de este sujeto, doña Clotilde y el profesor Girafales voltearon la cabeza al mismo tiempo con un movimiento seco y natural. El hombre que venía del tercer patio caminaba de forma pausada y llevaba en la mano derecha un objeto metálico largo y pesado que raspaba contra el suelo dejando una marca profunda. A medida que la luz de la luna rozó su rostro, el Chavo y la Chilindrina pudieron ver con absoluta claridad quién era ese sujeto. Este sintió un miedo muy profundo al notar que el hombre que salía de la penumbra tenía el rostro de un extraño, pero vestía la ropa ensangrentada de un habitante de la ciudad que claramente no pertenecía a la vecindad. El sujeto se detuvo frente a las copias de doña Clotilde y el profesor Girafales y les asintió con la cabeza. Las dos copias respondieron al gesto con una sonrisa idéntica, maquinal y carente de toda vida. El intruso les dijo con una voz cavernosa y rasposa que el proceso de limpieza en el tercer patio estaba casi terminado y que pronto la vecindad entera quedaría limpia de los residentes originales. La Chilindrina sofocó un grito de terror usando sus propias manos sobre su boca, pero al moverse bruscamente rozó un bote de lata que estaba tirado en el piso del patio. El objeto de metal rodó haciendo un ruido resonante que rompió el silencio de la noche. Al ver esto, el sujeto desconocido y las dos copias giraron sus rostros de inmediato hacia el rincón donde estaban escondidos los niños. Los tres entes comenzaron a caminar hacia ellos con pasos rápidos y coordinados.
La Chilindrina agarró de la mano al chavo y tiró de él con desesperación para echarse a correr de regreso al primer patio. Sus esfuerzos parecieron dar frutos cuando lograron cruzar el pasillo a toda velocidad antes de que los entes los atraparan en el rincón. Los dos niños corrieron agachados en dirección al barril de madera para ocultarse entre las sombras de las lavanderías. El ambiente se puso sumamente pesado mientras escuchaban los pasos pesados que los perseguían desde el segundo patio. El chavo sabía que no tenían a dónde huir y que la criatura que suplantó a Kiko esa noche de Navidad era solo la primera de una amenaza mucho más grande y sangrienta que ya había tomado el control total del lugar. Mediante iban pasando las horas de esa horrible madrugada, el chavo y la Chilindrina permanecían acurrucados en el rincón más oscuro de la lavandería del primer patio. Los pasos pesados en el pasillo terminaron por alejarse, pero los niños no se atrevieron a moverse durante mucho tiempo. La Chilindrina temblaba de forma incontrolable mientras apretaba los brazos del chavo. En ese momento, la niña se acercó al oído de su amigo y le dijo en un susurro muy rápido que tenían que entender que era el sujeto que venía del tercer patio y por qué las copias de los vecinos le obedecían de esa manera tan extraña. Todo comenzó una tarde cuando un hombre completamente desquiciado y ajeno a la vecindad llegó caminando por las calles traseras del barrio. Este sujeto era un antiguo trabajador de un cementerio cercano que había perdido el juicio tras sufrir la pérdida de toda su familia en un trágico accidente. Desesperado por el dolor y obsesionado con revivir a sus seres queridos, el hombre comenzó a practicar oscuros rituales de ocultismo y magia negra en los callejones abandonados. Con el paso del tiempo, el sujeto descubrió una forma de invocar entidades del más allá conocidas como doppelganger, seres sin forma fija que necesitaban cuerpos humanos para asentarse en este mundo. Sin embargo, para que estas criaturas pudieran tomar la forma de una persona viva y caminar entre los demás, el sujeto necesitaba ofrecerles la carne y la sangre fresca de la persona original en un sacrificio físico violento. El hombre vagó durante semanas buscando un lugar tranquilo, horizontal y apartado donde nadie hiciera preguntas sobre la desaparición de la gente. Así fue como terminó encontrando la vecindad, un lugar cerrado con 3 patios y residentes que vivían distraídos en sus propios problemas cotidianos. El sujeto se escondió en las ruinas oscuras y abandonadas del departamento 8 en el tercer patio, convirtiendo ese rincón en su guarida sangrienta. La Nochebuena fue la oportunidad perfecta que el intruso estaba esperando para iniciar su macabro plan de suplantación masiva. Mientras todos los adultos celebraban en la casa 14, el sujeto envió al primer ente sin forma a vigilar los patios. Cuando Kiko salió a jugar a las escondidas solo en el segundo patio, la criatura lo atacó por la espalda de forma instantánea. El hombre de la calle ayudó al monstruo a arrastrar el cuerpo de Kiko hasta el tercer patio, donde usó un machete oxidado para cortar el cuello del niño y alimentar a la criatura con su sangre fresca. Tan pronto como el verdadero Kiko dio su último aliento, el doppelganger absorbió sus recuerdos de forma perfecta y tomó la forma física exacta del niño de los mofletes. Al percatarse de la facilidad con la que el falso Kiko logró regresar a la cena sin levantando la menor sospecha entre los adultos, el sujeto y el falso niño comenzaron a cazar al resto de los residentes uno por uno en los días posteriores. Utilizando engaños y la confianza que todos le tenían al pequeño Kiko, la entidad atrajo paulatinamente a don Ramón, a doña Florinda, al profesor Girafales, a doña Clotilde, a Jaimito y al señor Barriga hacia las sombras del segundo patio. Allí, en la oscuridad de los departamentos vacíos, el hombre desquiciado los emboscaba violentamente por la espalda usando hachas y tubos de metal, mutilando sus cuerpos para que las nuevas entidades pudieran encarnar en sus figuras físicas. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado cuando el chavo, escuchando la explicación de la Chilindrina basada en los relatos de horror que doña Clotilde solía contar, entendió la magnitud del peligro. El huérfano miró hacia la puerta del departamento 72 y vio a la figura de don Ramón parada en el marco de la entrada. El falso don Ramón los miraba fijamente con la cabeza ligeramente ladeada y los ojos completamente abiertos sin pestañear. El chavo le dijo a la Chilindrina que ese no era su papá y que debían buscar una forma de escapar hacia la calle principal de la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. La Chilindrina miró hacia la puerta principal de la vecindad, pero en ese momento la figura pesada del señor Barriga se atravesó en el pasillo cortando la única salida. Sin duda alguna, un acto muy loco de pura supervivencia los impulsó a tomar una decisión desesperada. La niña señaló las escaleras de piedra que conducían al departamento 23 de Jaimito el cartero, pensando que desde la ventana de la planta alta podrían pedir auxilio a la gente que pasaba por la calle exterior.
Los dos niños corrieron a toda velocidad hacia los escalones de piedra mientras el falso Don Ramón y el falso señor Barriga comenzaban a caminar hacia ellos con pasos rápidos y torpes. Sus esfuerzos parecieron dar frutos cuando los niños alcanzaron la cima de las escaleras y lograron empujar la puerta del departamento de Jaimito, la cual sorpresivamente se encontraba entreabierta en medio de la penumbra. El Chavo y la Chilindrina entraron de golpe a la habitación oscura y cerraron la madera con fuerza tras de sí. Una escena totalmente horrible los esperaba en el interior de esa vivienda, pues el tufo a sangre fresca y carne cortada inundaba por completo el pequeño cuarto del cartero.